Bueno, primero, muchas gracias a todos ustedes por permitirme y agradecer al Señor. Podemos orar, por favor. Bien. Padre Santo, Dios eterno, gracias por esta oportunidad que me brindas, bendito Dios. Pon tus palabras del Espíritu Santo en mis labios, en mi boca, para que solamente tú guíes esta reunión, Padre Santo. Tú eres el creador, el omnipotente, el Señor y amo del mundo entero, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Guíame esta noche, Padre Santo, para todos y gloria. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy voy a hablarles del tema de la humildad. ¿Qué entendemos por humildad? Ustedes ven, según la Biblia, humildad se entiende por mansedumbre, que es sinónimo de bondad y humildad. Viene del griego praotes, gentileza. En cambio, el ser humano define, deriva del latín humilitas, que dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Fíjense ya el ego del hombre en la definición de qué es humildad. Según la Biblia, humilde es ser manso, pobre y sumiso. Viene del griego tapeinos, que quiere decir deprimido en sentido espiritual, humillado. El hombre define como humilde, deriva del latín humilis, con influencia de humildad, que es aquel que tiene humildad, aplica a las personas. En la Biblia podemos encontrar la definición de humillar como abatir o derribar, del griego kaná, que es doblar la rodilla, quebrantar. En cambio, el ser humano, el hombre, deriva del latín tardío humiliare, que significa inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza, la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Entonces, si nos fijamos, hermanos, la palabra de Dios es precisa, específica. En cambio, cuando el hombre intenta definir estas palabras, se ve el ego en lo que él entiende. Ahora, ¿cómo está la humildad en el plan de Dios? A la lectura de la Biblia, esta parte revisado de Génesis a Apocalipsis, en el plan de Dios, desde la concepción, desde la creación hasta el fin del mundo, hay tres elementos fundamentales relacionados a la humildad, que son la gracia, la obediencia y el amor. O sea, fíjense ustedes que el Señor en su plan maravilloso de la creación del universo, del mundo entero, ya tiene estos elementos relacionados con la humildad, que son la gracia, otra vez reitero, la obediencia y el amor. Ahora, ¿cómo está relacionado con la gracia? Podemos ver en los diferentes libros, acá he puesto algunos, unos 5 como ejemplo, y digo, ¿no? Y dice la Biblia, en 1 Pedro 5:5 dice, igualmente, dice la palabra, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, nos hace énfasis en la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el Señor acá, nosotros debemos entender que nos está queriendo decir que debemos dejar que la luz de Cristo se refleje en cada uno de nosotros. Por eso debemos ser instrumentos en las manos de Dios. O sea, en síntesis, dejar que el alfarero moldee el barro de acuerdo a su plan que Él tiene en cada uno de nosotros. Nosotros somos hechos de la tierra, somos el barro. Él nos va a moldear como Él desee para el logro de su plan. ¿Cómo vamos a lograr eso? Sometiéndonos
toda nuestra integridad a Jesucristo, para que Él guíe nuestras vidas. Es así, Santiago 4, 5, 6 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, viene del griego, alojarse permanentemente, énfasis, o sea, el Espíritu que ha hecho morar, estar por siempre, en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está relacionado con Proverbios 3:34 y 1 de Pedro 5:5. ¿Qué nos quiere decir acá el Señor en Santiago 4:5-6? Que debemos sustentarnos en el amor de nuestro Señor y pidiendo siempre la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa gracia tenga resultado en cada una de nuestras acciones. En Salmo 138:6 dice el salmista: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este salmo es cuando el salmista está dando una acción de gracias por el favor, por el beneplácito, por la gracia que da Jehová al ser humano. Entonces, hago énfasis, hermanos, en que Jehová atiende al humilde. Hemos definido qué es humilde, hermanos. En Efesios 4:1-2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, acá, cuando dice con toda paciencia, paciencia viene del griego macrotsumia, que es longanimidad, que es soporte, aguante, clemencia. Mansedumbre viene del griego prautes, que es gentileza. Entonces, acá la palabra nos exhorta a vivir en unidad, lo que significa no rencillas, no envidias, sino siendo afables, bondadosos, caritativos, espiritualmente. Hermanos, para Jesucristo no existe persona alta, baja, rica, pobre. No, Él no hace excepción de rangos, ni títulos, ni clase social, sino que Él va observando nuestro corazón en cada pensamiento y actitud que tenemos. Es así que Lucas 1:52 dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué es exaltar? Es llevar a lo más alto. Entonces, a los humildes de corazón, el Señor en sus tiempos, en el Kairos, va a exaltar a las personas. ¿Cómo tiene relación esto con la obediencia? Si vemos en 2 de Crónicas 7:14, cuando se trata del pacto de Dios con Salomón, dice la palabra: si se humillare, viene del griego caná, que es doblar rodilla, mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, del griego Shem, autoridad u honor, es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, del griego minei, de aquí, desde aquí, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, acá el Señor nos exhorta a que estemos en comunión permanente con Él, que nos alejemos de los caminos cerrados, equivocados en los que vamos andando, o estuvimos andando. Él nos sugiere y nos exhorta a que nos arrepintamos siempre, y Él es tan caritativo, tan bondadoso, tan amoroso, que Él nos va a perdonar. ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder esto, hermanos? Debemos escudriñar su palabra cada instante, cada momento. Debemos andar entre hermanos de la fe y bajo la guía de la verdad. Debemos confesar nuestros pecados. No debemos guardar para el día siguiente, o para la noche, o para más tarde. Es así en Miqueas, cuando había el juicio, porque la gente andaba bastante corrupta, la maldad en pleno. Jehová le pide a él y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová, del griego
Jehová, el autoexistente o eterno. Que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué dice esto? Dice esto el Señor. Porque en ese momento los jueces eran corruptos, eran maleables, eran su carne en pleno dominaba sus acciones, entonces no hacían justicia. La justicia de Dios es inconmensurable y el hombre no puede llegar a ser ello, solamente va a tratar de hacer algo. Por eso Dios nos pide, cuando dice hacer justicia, debemos aplicar lo que dispone la palabra de Dios y no la de los hombres, porque esta es considerada trapo de inmundicia. Debemos amar en misericordia. Según esta palabra, debemos practicar, dar el amor hacia nuestros hermanos de manera natural y espontánea. Debemos humillarnos, porque estar siempre sumisos, siempre obedientes a la palabra de Dios. En Salmos 17 el salmista dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces miren, el Señor oye los deseos si son en el plan de Dios. Nos escucha y nos atiende en el tiempo y en el momento, si está en el plan de Dios. El Salmo 22-26 dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces el Señor dice: comerán los humildes. Vamos a comer no solo de pan físico vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que es el pan espiritual que nos alimenta y nos sustenta y nos da fortaleza. Es así que Daniel 10:12, cuando habla de la visión de Daniel junto al río, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque es el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Aquí hay dos acciones: que uno disponga al corazón y nos humillemos en la presencia de tu Dios, de Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces acá el Señor nos está diciendo que debemos estar atentos a su palabra, a su presencia y a la guía del Espíritu Santo, porque siempre el maligno va a estar rondando a los escogidos para desviar del camino que el Señor nos ha puesto. Nos va a tentar, nos va a poner trabas, pensamientos, nos va a tratar de que andemos estando. Filipenses 2:8 dice: humillación y exaltación de Cristo. Cuando habla Pablo a los filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló, del griego tapeinó, y prácticamente de humillar en condición o corazón, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, hermanos, acá el Señor, nuestro Dios Padre, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo el dueño y amo de todo, se humilló a tal extremo que se hizo hombre a través de su Hijo y murió por nosotros en la cruz. Entonces, Él se despojó de su condición de deidad, de gloria. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Debemos cada día, cada instante, cada acción, cada pensamiento, debemos morir a la carne para que Dios sea exaltado, glorificado por los siglos de los siglos. Entonces, hemos visto qué dice Dios con la obediencia. Ahora, relacionado con el amor. En Isaías 29:19, cuando habla de la redención de Israel, dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces, acá lo que nos trata de decir el Señor es que cuando estemos con Él no van a existir limitaciones. Todas nuestras iniquidades van a desaparecer, todo va a ser como estaba en el plan inicial del Señor cuando no había pecado. En Isaías 57:15, cuando trata la condenación de la idolatría de Israel, porque el pueblo de Israel se volvió bastante idólatra, dijo el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, del griego acá, es contrito y triturado, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el Señor en esta palabra? Que siendo humildes de espíritu, constritos, humildes, humillados, sumisos, mansos, va a ser vivificado nuestro corazón, porque ese espíritu va a ser resaltado y destacado. En Zacarías 9:9, cuando habla del futuro rey de Sion, dice el Señor: alégrate mucho, hija de Sion, supiera Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Entonces, el Señor nos enseña y nos demuestra la aplicación vívida de lo que es ser humilde. Ha demostrado el Señor Jesucristo, siendo rey, siendo Dios hecho hombre, Él ha demostrado y se ha humillado. Nos ha demostrado en los hechos. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues imitarle a Él, ser mansos cada día, ser humildes de corazón. En Mateo 11:29, cuando dice: venid a mí, descansad, dice el profeta: llevad mi yugo, del griego sugos, unión, servidumbre, sobre vosotros, y aprended, del griego matzano, que es aprender, estudiar, de mí que soy manso, del griego praos, gentil, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, nos está diciendo, acá el yugo nos une. El yugo es la obediencia a Dios por el amor a nuestro Creador y el plan que tiene desde el principio para nosotros, que es la salvación eterna, que somos escogidos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos llevar ese yugo? ¿Por qué no podemos ser mansos? Debemos ser mansos, hermano. En Santiago 4:10, cuando habla de la amistad con el mundo, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestro Padre eterno merece toda la honra, toda la gloria por los siglos. En Colosenses 3:12, cuando habla del nuevo ser, la vida antigua y la nueva, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, al ser nuevas criaturas, debemos morir a la carne, ser y estar cada día, cada instante en el camino de la santificación. En otras palabras, debemos demostrar en los hechos el fruto del Espíritu Santo. Sabemos bien en Gálatas que dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. Entonces, hermanos, debemos pues ser esa luz que el Señor se refleje en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos concluir, queridos hermanos? Que al ser parte de su creación, le debemos nosotros honra, le debemos obediencia, le debemos amor, le debemos exaltación, en otras palabras, una entrega ilimitada y total de todo nuestro ser, porque Él nos compró con su sangre, de su Hijo Jesucristo. Entonces debemos nosotros mínimamente hacer eso. En su amor ágape, que trasciende nuestro límite de seres humanos, se humilló siendo Dios y murió por nosotros en la cruz. Y Filipenses 2:3 habla de la humillación y exaltación de Cristo y dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, del griego tapeinofrosune,
humillación de mente, modestia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir que nosotros debemos destacar, debemos enfatizar, debemos mostrar las virtudes, las cosas buenas de los hermanos, porque nosotros tenemos cosas malas que no queremos mostrar. Entonces, no debemos ser gente afable y sumisa, porque estamos entre hermanos, entre personas que comulgamos a nuestro Salvador. Queridos hermanos, eso es lo que he querido compartir con ustedes, a la honra y gloria de Dios.